Buenas noches España, buenas noches mundo, bienvenidos a Tierra de Sueños. Justo ahora y durante casi 60 minutos les hablaremos de cosas trascendentes, de cosas que nos amplían el corazón, los visos que tenemos, nuestra mirada puesta en el mundo, así como de darles a todos ustedes, si me lo permiten, un aspecto de un pensamiento mucho más crítico, porque cuanto más conozcamos ciertos valores y fundamentos, seguramente tendremos más capacidad, seremos más consecuentes de nuestras acciones. Buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Se conoce como el manuscrito Voynich a un misterioso libro ilustrado de contenidos desconocidos escrito hace más de 500 años por un autor anónimo y en un idioma incomprensible, conocido como voynichés. Asimismo, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos, incluyendo a destacados especialistas mundiales. No obstante, ninguno de ellos ha conseguido descifrar ni una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha desconcertado a historiadores y criptógrafos desde el descubrimiento de este códice en el siglo XIX, lo que ha convertido a dicho manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Esta noche en Tierra de Sueños queremos saber qué se sabe exactamente sobre el manuscrito Voynich y cuál es el enigmático contenido que albergan sus páginas. Y para ello nos acompaña esta noche en Tierra de Sueños Mario Pérez Ruiz, periodista, crítico literario, chef de cocina, escritor y autor en el 2001 de El manuscrito Voynich, de la editorial Océano Ámbar. Pues damos la bienvenida a Mario Pérez Ruiz. Mario, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muy bien hallado. Gracias. ¿Cómo se entiende que en este siglo XXI todavía no tengamos claro lo que significa tener este libro entre nuestras manos, el manuscrito Voynich? Bueno, verás, yo llevo más de 20 años, más de 20 años investigando el manuscrito y siempre estoy descubriendo cosas. Y ahora mismo he descubierto alguna que luego la explicaremos. ¿Y cómo se entiende? Porque quizás está escrito por una mente prodigiosa. Esa es mi teoría, la mente es Pero estamos hablando superior. De un libro con muchas páginas, o sea que hay, de alguna manera se repiten las palabras, o sea que podríamos llegar a intentar descifrar, ¿no? Sí. O es un libro de 50 o de 10 páginas o de 50, o es un libro con un poquito de peso. Es un libro de casi 200 páginas, contando que además han desaparecido unas 17 páginas, y del cual se dice que hay una copia escrita en hebreo en el Vaticano, y entonces sí que hay elementos que pueden haber sido en un momento determinado descifrados. El libro está en los Estados Unidos y yo creo que algunas de las cosas las han descifrado. ¿Y el texto? ¿Cómo es el texto? Bueno, el texto son una serie de palabras que están construidas a partir de consonantes y números. Eso nos servirá para entender quién es la autoría, según mi teoría, del manuscrito, que en mi opinión es Ramon Llull, que construyó una máquina que se llamaba la máquina de pensar, o el Ars Magna, en el cual había una serie de ruedas combinatorias con letras, consonantes y números. Entonces, bueno, jugaba a relacionar los elementos naturales con los elementos celestiales en determinadas épocas, así como a su vez la acción de crear dentro del mundo de lo que ahora se conoce como fitogenética, que entonces era la paragenesia. ¿Y por qué crees tú que Ramon Llull, por ejemplo, hace 500, 600 años atrás, hubiera querido escribir un libro que nadie pudiera llegar a entender? Algo quería esconder, pero dejaría alguna clave secreta para su descifrado, ¿no? Sí.
Sí, ya ¿no? te digo, yo he descifrado alguna cosa que luego te explicaré cuál es, pero está ahí y a veces no, las verdades a veces están ahí mismo delante nuestro y no las vemos. Entonces sí, posiblemente él quiso hacer un libro, en la montaña de Randa, que hay una escuela de idiomas, una de las primeras, me parece, o coincidiendo con la época de Alfonso X el Sabio, en la cual se dan clases de hebreo, de árabe, de alemán, se ponen las bases del idioma catalán y él además quiere crear un idioma nuevo, un idioma que recuerde al hebreo. Me hablas de Ramon Llull. Ramon Llull, sí, en el cual, pero que supere al hebreo, porque el hebreo dice que ha quedado ya como aquella lengua que desaparece, como aquella lengua que hablaban todos los seres humanos antes de la caída de la Torre de Babel. Entonces volver a crear un idioma que marque una relación entre el elemento y lo nombrado. Nosotros nombramos algo, bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo, tenemos que tener en cuenta el espacio, los astros, los elementos vegetales, las estaciones, la astrología, y en eso está. Y en base a tu opinión, a tu trabajo con más de 20 años intentando descifrar este manuscrito, claro, no solamente hay consonantes y números, sino también hay dibujos, quiero entenderlo. Hay dibujos que sirven para interpretar, claro, cuando nosotros hacemos lo que se llama una pesquisa policial, lo primero que intentamos es saber qué motivos tiene el autor de pongamos un crimen. Entonces buscamos que ese criminal tenga motivos, ¿no? Para realizarlo. Cuando el criminal no tiene motivos es muy difícil para la policía localizarlo. Perdona, Mario, estamos viendo en pantalla una serie de imágenes. Eso parece como pues, no sé, como una fiesta de lujuria romana, ¿no? Vemos Yo mujeres... creo que es la preparación de las mujeres para inocularles vida. El libro, al fin y al cabo, intenta demostrar que se puede crear vida humana, como se hace en el caso de la Virgen María, sin pecado y sin utilización de semen humano. Y utilizando el ADN de las plantas. Parece una especie de probeta alargada, porque además creo que cada persona está acogida como a una especie de raíz. Son mujeres, sí. Son mujeres, una especie de raíz como si recibieran energía del cosmos, ¿no? Pero sí bien parece como una probeta o algo parecido, porque vemos como un tubo al principio del mismo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que podía haber tenido algún tipo de contacto con seres de, no sé, venidos de fuera? Sáenz de Alvedre, en el libro Misión en la India, explica de que cuando él baja a Gartha, que es la ciudad, digamos, sumergida, interior de la Tierra, encuentra un sitio en donde se crean seres humanos, que los seres humanos no son fecundados, sino son hechos en unos líquidos verdes similares a como viene descrito aquí. Entonces los seres se crean artificialmente. ¿Eso aparece dónde, Mario? Esto aparece en la Misión de la India, en el libro de Vicent d'Albedre. Es el libro fue uno de los libros más perseguidos por Hitler, más quemado, del cual quedó algún ejemplar, y que es muy difícil de localizar. O sea que de alguna manera este libro también hablaba... Del mundo sumergido, habla de los inmortales, y habla de la creación de vida. Y claro, la iluminación la recibe en la montaña de Randa, según explica Llull, en la cueva que hay bajo la montaña de Randa, en donde se le aparece un ángel varias veces a explicarle cómo se puede crear vida. O sea, de alguna manera estamos Esto hablando... no es el Voynich, esos son textos de Llull. Pero que aparecen también cosas también tanto en uno como en el otro texto, ¿no? Sí. ¿Voynich qué significa? ¿Por qué Voynich? Voynich es un librero de origen, algunos dicen lituano, pero no es así, es de origen yugoslavo. Claro, Yugoslavia desaparece, entonces no sé, dentro del mundo eslavo. Entonces él hace mucha fortuna en los Estados Unidos como anticuario. ¿Qué es lo que hace él? Pues compra compra piezas valoradas en Europa y las vende en los Estados Unidos a todos los ricos. Y con eso amasa una gran fortuna. Es librero y aparte traductor, porque curiosamente es el primero que traduce y publica el Manifiesto Comunista en los Estados Unidos después de haberlo traducido. Entonces compra un baúl en Villa Mondragone, en Italia, en un colegio de los jesuitas, que está lleno de material sobre el manuscrito Voynich. A quién perteneció, de quién fue.
Y el último en interpretarlo y el que lo lleva hasta allí sería el padre jesuita Athanasius Kircher, que precisamente una de las cosas que estudia también es la vida intraterrena. ¿Ves? Uno de sus textos es el mundo parece sumergido. que está todo como muy relacionado. Está muy relacionado. ¿No? Y aquel texto pertenece a su vez a Rodolfo II de Prusia, que es el que se lo cede a Athanasius Kircher. Claro, aquí aparece pues Giordano Bruno. O sea que el nombre todos del los manuscrito... ocultistas de la época, posteriores siempre a Ramón Llull. O sea, el manuscrito lleva el nombre del librero que descubrió que no entendía qué es lo que era Tenía este mucho libro, dinero, pero se le ocurrió que aquello podía dar fe sobre el origen de la vida en la Tierra, el origen del ser humano, o sea, cómo pueden haber sido creados los seres humanos. Tendríamos que remontarnos al Génesis, por ejemplo, al Génesis 6, cuando habla de las hijas, la copulación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Sí. ¿Tú crees que posiblemente antes, donde algunas leyendas explican ya dentro del mundo esotérico cómo Dios intenta hacer antes del hombre hacer a la mandrágora. Entonces entraríamos en las leyendas fáusticas en cómo Dios hace la mandrágora y la deja como una obra inacabada, no acabando de hacer aquel hombrecillo que luego se le llamará homúnculos en la obra de Fausto, cuando Fausto hace un pacto demoníaco con Mefistófeles y entonces le dice que quiere saber, tener toda la sabiduría del universo. Y Mefistófeles es lo que hace es recoger la mandrágora y convertirla en un enano viviente con pensamiento, y a partir de ahí pues le va a dar el conocimiento. Mario, has traído una especie de reproducción del sí, libro, ahora se ¿no? está haciendo, lo que están enseñando las imágenes, es la edición que una editorial está haciendo en España, 1 a 1, una bella, un magnífico trabajo sobre el manuscrito Voynich, que lo están analizando. Yo creo que a la vez está produciendo un análisis. Eso está muy bien, pero si no sabemos qué dice el manuscrito, ¿para lo qué que queremos hacen el es libro? imitar. Y alguna cosa, mira, aquí vemos abril. Sí. Abril en catalán, escrito debajo, sí, que es el mes de Tauro, ¿no? Ajá. ¿Ves? Entonces eso es lo que he ¿Has traído el descubierto libro yo. y una lupa? He traído la lupa, que es un instrumento de trabajo. Está muy bien. Está muy bien para descubrir cosas. Sí, está muy bien. Cualquiera que se precie tiene que llevarla. Entonces, aquí, por ejemplo, donde están los peces, que sería Piscis, aparece la palabra en catalán Mars. Muéstramela un poquito, levanta un poquito el libro para que la cámara pueda apreciarlo y enfócalo con la lupa, por ejemplo. Sí. A ver si lo podemos apreciar justo ahí, ¿sí? ¿Ves? Aparece en catalán la palabra Mars. Sí. M-A-R-C con apóstrofe. Sí. O sea, que entonces es Piscis. el libro tiene palabras en catalán también. Aparecen una veintena más o menos de palabras en catalán. Pero eso lo he descubierto ahora, no hace poco. ¿Por qué? Porque cuando yo analizaba, digamos, los Piscis, esperaba encontrar peixos y no el mes. Pero si vemos los horóscopos, siempre aparece el dibujo, digamos, del horóscopo y abajo la fecha. Era así de sencillo. Y entonces vemos aquí, volvemos aquí, y aquí aparece, pues, vamos a mostrarlo en abril, que es el mes de, digamos, de Tauro, ¿no? Y aparece de noche, aparece de día, que son los trabajos como los debe realizar. Veo que has tenido un trabajo estupendo de investigación. Sí. Y aquí, por ejemplo, donde tenemos a Libra, que es, digamos, la balanza, aparece octubre, que volvemos a lo mismo, aparece en catalán. ¿Tú crees que algún día también aparece en catalán? La despedida también. La despedida, sí, el homenaje o la alabanza. Es un libro que es una especie de novela, es una especie de ensayo. Lo que pasa es que es complicado. Es una explicación. Es para comerse mucho la cabeza. El formato en sí, porque hablaban de Salomón también, que podía estar de alguna manera, ¿no? Se le conoce como documento Salomón, pero la razón por la cual se le conoce como documento Salomón es porque Salomón se decía que había creado vida inteligente. Aquí de vida inteligente artificial tenemos al rey Salomón, que había creado estos seres inteligentes a partir de los vegetales. Incluso se dice que había un libro de cómo hacer estos seres.
De ahí que se le conozca a este libro como Documento de Salomón, y además porque hay un texto en hebreo que está en el Vaticano. Y aparte tengo otro material que traje, que me lo facilitaron de la Biblioteca Nacional de París, en el cual se ve también si lo ves, es el mismo tipo de dibujo del manuscrito Voynich. Vamos a mostrarlo. Con los signos astrológicos y además con las figuras pequeñas de hombres y mujeres. Esto es del siglo XIV, aparece la circulación sanguínea y los textos están escritos en hebreo. El Señor que aparece aquí es Jesucristo. Algún día entiendo yo, Mario, que descubriremos quién lo escribió y lo que quiso decir con ello, porque si no, no tiene sentido. Tanto trabajo, tanto manuscrito, ¿no? Porque vemos que es un trabajo tremendo, ¿no? De caligrafía, por otra parte, o sea, que el que escribió este libro sabía perfectamente lo que era la A o la B, la C, bien hecha, porque está claro que esto hay un códice ahí. ¿Quién encontrará el códice? A saber. Bien. Hay otro de los asuntos que este hombre da mucho la perspectiva de serlo, porque este hombre es botánico, médico, astrólogo, esoterista, alquimista, místico, con lo cual da mucho la pauta de ser el responsable de haberlo hecho. ¿Tú crees en teoría, pero no es más que una teoría. ¿Tú crees que Ramón Llull está detrás? Y aparece también la montaña de Randa, aparecen muchos elementos. ¿Tú crees que Ramón Llull tiene mucho que ver aquí? Sí. Pero no sucede que se pueda crear. Quizás ahora sí con el ADN y la similitud entre el ADN de las plantas y el ADN de los seres humanos se pueda crear algún tipo de mutación. No es eso que se pueda hacer o no. Pero yo creo que obedece un poco esta máquina que él tenía, a que él la movía y ahí escribía. Es como si nosotros cogiéramos unos dados y tiráramos unos dados. ¿Qué me ha salido aquí? 6. Bueno, pues escribo aquí 6, 9, 3. O sea, según la salida que iba dando esos algoritmos. Porque de momento yo no consigo entender exactamente cuál es el lenguaje. Sí que entiendo al principio que hay unas frases que se repiten, y hubo un ordenador en Inglaterra que consiguieron descifrar al principio una frase que dice: esta dama protege a los suyos. Y es parecido a los enunciados que hacía Llull, que decía: Nuestra Señora protege a los suyos y a sus familias. Ojalá Mario Pérez Ruiz el día de mañana, que no tardemos mucho porque tardamos 20 años más, ya no sé quién lo podrá ver, ¿no? Ojalá lo podamos ver, descifrar qué es lo que quiso decir el autor y a lo mejor, ¿por qué no?, conocer algo que hasta hoy la ciencia desconoce, y a lo mejor vaya usted de saber si tenemos vida de allá arriba, del cielo. Eso es seguro. Y el eslabón perdido lo encontramos gracias al manuscrito Voynich. Vida en el cielo, vida y en todas partes. Y está visto que también la intervención de Dios para crear cosas tan perfectas, si no sería imposible. Mario Pérez Ruiz, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. La historia y el misterio siempre van cogidos de la mano. Sin una, no hay otra. Siempre en la historia encontraremos esas cosas que no entendemos, ese misterio que el investigador es el que tiene que resolver. El escritor, poeta, filólogo y profesor universitario John Ronald Reuel Tolkien ha pasado a la historia como el padre de la literatura moderna fantástica gracias a sus inmortales obras del Hobbit y El Señor de los Anillos. Gracias a la imaginación y el trabajo de Tolkien, el lector de sus obras consigue adentrarse en un mundo mágico donde hombres, elfos, enanos y otros seres conviven en el continente conocido como la Tierra Media.
Asimismo, las obras de este autor británico están repletas de simbolismos y mensajes encubiertos en los que valores como la amistad, el sacrificio, la ética y la lucha de la luz contra la oscuridad cobran un gran protagonismo, convirtiendo tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos en una de las obras más populares e influyentes de la literatura del siglo XX. Hoy en Tierra de Sueños queremos conocer la simbología religiosa y los mensajes iniciáticos que podemos encontrar en la obra de Tolkien y el por qué ésta sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y para ello tenemos esta noche con nosotros a Gonzalo Zalaya, licenciado en Magisterio, profesor de primaria y escritor. Estimado Gonzalo, qué gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Bienvenido, buenas noches. Un placer, Pedro, estar siempre aquí contigo. Igualmente, este hombre llega desde tierras muy lejanas, desde Escandinavia, o más lejos inclusive, ¿verdad? Una tierra de cuentos, una tierra de sueños también. Una tierra de cuentos, de vikingos, de elfos, de gnomos. De gnomos, de trolls, de orcos. Bueno, vamos a hablar de hoy de la Tierra Media, vamos a hablar de ese hobbit, ¿no?, que aparece en El Señor de los Anillos, de un gran escritor como Tolkien, ¿no? ¿Tú crees que todo el mundo sabe y conoce la obra de Tolkien o se ha quedado solamente con lo último que hoy la gran pantalla nos ofrece, como es El Señor de los Anillos, Hobbit y compañía? Bueno, yo estoy muy contento en primer lugar de que se haya hecho esta visión de Tolkien a través del cine también, con mejor o peor resultado, pero lo importante es que Tolkien ha llegado y también ha llegado mucha parte de su mensaje al gran público, gente que no son... la historia del Señor de los Anillos pues son 800 páginas en total o más, entonces esta visión cinematográfica ha permitido que llegue a todo el público, lo cual es importante porque la fantasía tiene que calar, tiene que llegar a todas partes. Qué bueno. Sin embargo, Tolkien pues, escribió a lo largo de su vida unas obras muy extensas y muy numerosas como podemos... Gonzalo, ¿cómo podemos apreciar en la obra de Tolkien ese amor por la naturaleza, por la ecología, por el sistema? Tolkien nació en Sudáfrica y ya siendo muy pequeño pues observó toda aquella naturaleza exuberante, luego fue a Inglaterra, vivió en la campiña, a todos los que habéis viajado a Oxford, pues es un lugar delicioso, vivía allí en un pequeño campo y bueno, él era un hombre, yo creo que él había alcanzado una quinta esencia, ¿no? Cuando una persona está en sintonía con la naturaleza, quiere a la naturaleza, alguien que ama a su mundo como se ama a sí mismo, es alguien digno de respeto y él quería ese mundo. Iba en bicicleta, era un hombre pues eso, que respetaba, lamentó mucho todas esas construcciones que hicieron, todas esas fábricas, la revolución industrial, acabó destruyendo muchas de aquellas campiñas en las que él había crecido y jugado de pequeño. Y eso queda reflejado también en El Señor de los Anillos, ¿no? Con los hombres árbol que luchan contra ese magnate de las factorías que es el mago Saruman, ¿no? Entonces Tolkien sí, era un gran enamorado de la naturaleza y eso pues, refleja en gran parte su humanidad porque nos lleva a esos campos, nos lleva a esos mares, nos hace, incluso con sus palabras, sentir el olor de la sal, ¿no? Del mar. Así que... Quizás por ese motivo también creó la figura del Hobbit. El Hobbit es una criatura que nace mientras él está corrigiendo exámenes, dicen las leyendas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Qué bueno. Y es una historia que más tarde era una historia que él pensaba. Tolkien tuvo una vida llena de aventuras, estuvo en la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue herido, vio todos los horrores, mutilaciones, guerra. Sin embargo, él, en ese momento de oscuridad, y aquí es donde viene la importancia del pensamiento alternativo, él escapó de ese mundo y pensó en sus hijos, se aferró a esos niños, estaban esperándole en Inglaterra, y entonces él, con esa historia del Hobbit que nació en su mente, él pudo elevarse por encima de la guerra, ¿no? Y gracias a eso, muy probablemente sobreviviera. Cuando volvió, trajo esa historia del Hobbit, ¿no? y la leía a sus hijos. Sus hijos fueron los primeros en tasar en calibrar si esa obra... En testar la obra. En testarla, si llegaba a los niños o no, ¿no? Fue un éxito entre sus hijos. Así que Tolkien, que había sido hasta entonces un gran reputado filólogo, sorprendió a todo el mundo publicando una historia de fantasía, ¿no? Alentado por su amigo C.S. Lewis. Gonzalo, ¿y la idea central del Hobbit entonces cuál es? ¿Qué mensaje quería o ha querido trasladar? El Hobbit es una historia preciosa, es un viaje iniciático.
El Hobbit, para los que no habéis leído el libro o habéis visto la película o no estáis familiarizados, es una criatura pequeña y rolliza que vive en madrigueras, son tranquilos, les gusta comer, beber, hacer fiestas, reunirse con sus amigos, gente muy hogareña y muy hospitalaria. Los hobbits, por nada del mundo, se involucrarían en aventuras disparatadas como rescatar princesas o rescatar antiguos reyes o matar dragones. Sin embargo, el mago Gandalf engatusa al pequeño Bilbo y lo convence para recuperar un tesoro que un dragón que se ha apoderado de un dragón, ¿no? El dragón Smaug. Y bueno, eso es el Hobbit, una historia en la que el más pequeño consigue enfrentarse al más grande, que es un dragón. Por supuesto, Hobbit no está solo, tiene muy buenos amigos y esa es, yo creo que también la esencia de la historia. El Hobbit es una historia, es la esencia de una superación personal, Gonzalo. Sí. Es como demostrar quien quiere puede, ¿no? Tú puedes hacerlo. Quien quiere puede. Quien quiere puede. No está acostumbrado a ponerse a prueba, porque es alguien que vive en el confort, ¿no? Vive en su zona de confort, un concepto ahora muy interesante. Él no sale fuera de esa pequeña realidad que él controla, pero cuando él se ve forzado a salir de esa realidad, descubre que él puede sorprenderse a sí mismo y sorprender a los demás con su inteligencia, con su audacia, con su valor, con sus sentimientos auténticos de altruismo, ¿no? Gonzalo, ¿y cómo consiguió crear esas lenguas, ¿no? Porque claro, esas lenguas como las lenguas propias del lenguaje de los elfos, por ejemplo, y las de todos los seres, algunos dicen elementales, yo creo que si existen, es una inspiración están muy mágica. Por encima, ¿no? De todos nosotros. Pero qué maravilla esa creatividad, ¿no? Sí. ¿De dónde le vino? ¿Cómo surgió? La capacidad mental de Tolkien, yo creo que era legendaria, está fuera de toda duda. Y Tolkien, yo creo que había estudiado numerosas lenguas nórdicas y él disfrutaba encontrando las interrelaciones entre los idiomas, ¿no? Descubriendo ese pasado común que todos los idiomas habían tenido alguna vez, y a partir de ahí su mente empezó a volar, ¿no? Y empezó a imaginar ese tiempo antes del tiempo, ¿no? Ese tiempo en el que suceden las historias del Señor de los Anillos. Por otra parte, yo creo que él estaba bendecido con una fantasía superior, ¿no? Y fue capaz de otorgarles sonidos a esas palabras, de escribir grafías. Lamentablemente esos idiomas se completaron, pero nos faltan mucha gramática todavía para poder completarlos y para poder tener un acceso, una aplicación diaria, que es lo que él pretendía, ¿no? Que estos idiomas llegaran al gran público y se pudieran convertir en idiomas formales, ¿no? ¿Hay algún tipo de mensaje moral detrás de la obra del Señor de los Anillos? Tolkien era una persona profundamente católica. Su madre fallece en el catolicismo y le dice a su hijo que lo más importante es conservar la fe. El pequeño Tolkien escucha ese consejo y vive el catolicismo toda su vida con coherencia y con coherencia. Es un verdadero auténtico creyente, ¿no? en su fe. Tolkien está, por lo tanto, en su historia aparece normalmente la lucha entre el bien y el mal, y aparecen elementos de la Biblia muchas veces, los ángeles. Hay simbología religiosa ahí detrás, entonces. Aparece un poquito la figura de un Mesías, aparece también la figura del demonio que tienta, que engaña, que engatusa con palabras amables, ¿no? Y aparece también esta visión de que el mal puede destruirlo todo, pero el bien siempre encontrará la fuerza suficiente para restablecerse de nuevo, ¿no? Y que al final de los tiempos, pues todo volverá a empezar. Es decir, hay una visión de esperanza y de, como decía, de libertad en sus historias que, bueno, pues cuando cerras los ojos puedes sentir esos navíos, ¿no? Rompiendo las olas, y te das cuenta de que Tolkien pues, está escribiendo desde un nivel superior, ¿no? Yo creo que él era capaz de viajar a sus propias historias de una forma que muchos escritores desearíamos. Qué bueno. Escritores y profesores de la talla humana y grandeza profesional de Gonzalo Zelaya, nuestro invitado, ¿no? Lo veo a él, lo escucho en radio, por ejemplo, hablo con él por teléfono y me viene a recordar a este hombre que ya desapareció, un gran actor de cine, con el Club de los Poetas Muertos, ¿verdad? La dama le guarde, un gran hombre,
Robin Williams. Robin Williams. Hombre, al que le tengo mucho aprecio, por cierto. Con aquellas explicaciones tan doctas, ¿no?, a sus alumnos, ¿no?, explicándoles que la vida pues es que es mucho más bonita, ¿no?, si la sabemos apreciar o valorar, ¿no? Qué mensaje tan bonito. Es curioso, Gonzalo, porque cada época o cada década o cada 7 años, que dicen que las células van cambiándose a las de nuestro propio cuerpo, no somos los mismos 7 años antes que 7 años después. Qué curioso, ¿no? Es curioso. Pues es curioso también que cada X tiempo surge alguien que nos infunde pues una serie de sentimientos y de pensamientos en favor de la naturaleza, el ecosistema, la gente, las personas, que tenemos que tener un abrazo importante con el mundo vegetal, animal, con nuestros hermanos, los seres humanos, ¿no? Me viene a la cabeza pues aquellas películas de Bambi con Walt Disney, ¿no?, y que marcaron una época y le enseñaban a los niños el valor de la amistad, ¿no?, de la compasión, del perdón, del cariño. Y ahora Tolkien, por ejemplo, nos abre otro mundo, ¿no?, de que todo es posible si tenemos ganas, todo es posible si hay comunicación, si hay afecto, si hay ganas, si hay entrega, ¿no? Qué bonito, mensajes muy parecidos, pero cada uno ubicado en su década. La amistad, ¿no? Yo creo que Tolkien supo ser un buen amigo de sus amigos, y sus amigos le duraron toda la vida, ¿no? Entonces Tolkien, yo creo que en su obra hace un ejercicio de amistad muy grande. Todos los personajes consiguen salir adelante gracias a sus amigos. Así que yo creo que eso es un gran ejemplo también, ¿no? Yo espero que siempre me tengas como tu amigo. Siempre. Querido Gonzalo, ¿no? Sí. Tolkien decía que cuando la luz se extingue, definitivamente él comienza a brillar, ¿no? Pues cuando la luz se extingue en un momento determinado, ustedes, Gonzalo, todos podemos seguir brillando porque somos luz también nosotros. Ninguna duda. Gonzalo, un abrazo muy fuerte, buen viaje a esas tierras. Gracias. Ya sabes que se te quiere. Saludos a toda la gente que nos verá desde tierras tan lejanas, tan distantes, pero tan próximas a la vez. Ya lo creo. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias. Buenas noches a ti. Pues vamos a hablar un poquito de cine y lo vamos a hacer, si ustedes me lo permiten, con una persona que yo admiro profundamente, tanto en cine, en radio, en televisión y como persona. Como ser humano me parece que es excepcional y como profesional 3/4 de lo mismo. Y sé de lo que hablo, y sé de lo que hablo. Les voy a hablar de una persona que además de ser un buen director de cine, además es un gran cinéfilo, es presentador de hace más de 20 años de un programa que se hace aquí en España, en 25 Televisión, que lleva por título pues Cine de 25 Televisión. Se lo dicen en catalán, pero yo se lo traduzco a todos ustedes. Les voy a presentar a Pedro del Río, de verdad, alguien que vale la pena seguirle y tenerle en su lista de amigos. Pedro del Río, muy buenas noches. Buenas noches. Ya dicen, y dicen bien,
que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias, Pedro, y buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Pedro. Hemos invitado a Pedro del Río porque, claro, este programa no le va a hacer la competencia a su programa de cine porque sería imposible, ¿no? Pero sí que podemos traerlo aquí para que nos explique aquellas anécdotas curiosas, gazapos, fallos, errores que se han dado y que incluso errores que han propiciado una cierta muerte de algunos personajes, incluso de la gente que estaba pues entre el público de aquella película. Vamos a recorrer la historia, Pedro, si te parece bien. Explícanos, ponnos en detalle, por favor, porque tú conoces muchísimo el mundo del cine, has hablado con multitud de directores, llevas muchos años introducido en el medio. Hoy hablaremos de películas pues como, no sé, Quo Vadis, por ejemplo, El Arca de Noé, La Profecía, Drácula. Empecemos un poquito por esas películas que no tenían ni tan siquiera voz, no había sonido ahí detrás. Exactamente, películas mudas, Quo Vadis, que tú te refieres, estamos hablando de la versión muda, la del año 1925, no la que vino después con Peter Ustinov y Robert Taylor y Deborah Kerr, no, estamos hablando de la versión muda. Fíjate que en aquella época tenían como obsesión por hacer las cosas a lo grande, sí, a lo muy grande, sí, y fueron consecuentes con ello. De hecho, por intentar resumir, porque si no nos extenderíamos demasiado, sí, sí, nos situamos en la secuencia donde los cristianos pues, son sacrificados en el circo y arrojados a los leones. Pues bien, decidieron que esto lo vamos a hacer a lo grande y trajeron más de 40 leones de verdad para participar en aquella secuencia. Eso está muy bien, vamos a hacerlo a lo grande. Pero luego algún iluminado que había por allí pensó, ¿y si los tenemos 3 días sin comer? Pues los leones van a tener aspecto como mucho más fiero, mejor, sí, mucho mejor. Resultado final. El día que rodaron la secuencia, pues un león se salió del guión. Bueno, ya se estaba comiendo a un extra, ya se lo estaba comiendo, o sea, ya lo había matado y ya se lo estaba comiendo cuando tuvieron que venir los vigilantes de seguridad y matar a tiros a aquel león. O sea, un poco brutos ciertamente eran. Atención, Pedro, que cuando rodaron la secuencia del incendio de Roma, sí, también se le fue la mano con la hoguera, sí, y hay multitud de quemados con quemaduras, sí, de tercer y primer grado. Bueno, aquello a lo grande, un Quo Vadis, es posible que Roma ardiera menos. Sí. La Roma de verdad ardiera menos, es posible. Bueno, estamos viendo de fondo, hay un cartel, ahí lo tenemos, sí, el Quo Vadis de esa época, de 1924. Sí, sí. 25, sí, 1925, sí, perdona. Bueno, ya el cartel desde luego ya lo dice todo, ¿no? Sí, sí, sí. Veo ahí un león, a lo mejor sí sacaron la... Igual es... Era premonitorio aquello, ¿no? Pues es posible, porque... Tú que conoces lo que ha pasado también en el cine, ¿tú crees que hay cosas que... Es como si hubiera una premonición de que algo va a ocurrir y ocurre al final? Pues, ¿alguna etiqueta, alguna película a veces sí, esté marcada? No en este tipo de películas, porque uno no puede preverlo. Digamos que en películas, que luego tocaremos una de ellas, de aquí un momentito creo, sí, La Profecía, sí, sí, ahí pues ya incluso a veces El Exorcista y otras películas que ya vienen con aquello que se dice coloquialmente el mal rollo incluido. Luego hablaremos de ello. Sí, sí, sí. ¿Y en El Arca de Noé de 1928 también ocurrieron cosas El Arca de Noé, no? Casi 3/4 partes de lo mismo. Fíjate que El Arca de Noé se tiene, lógicamente, que producir el diluvio universal. Claro. Bien, pues aquí, fíjate que el director de esta película fue Michael Curtiz, sí, director de la futura Casa Blanca y Robin de los Bosques, un director que pues, tuvo un grandísimo prestigio. Pues bien, aquí dijeron, vamos a ser consecuentes también y vamos a intentar que el diluvio sea un diluvio de 3 pares de narices. Todo lo bien, grande. Sí. Bueno, se dice que construyeron unos tanques enormes en las colinas de Hollywood, donde parece ser que almacenaron, dicen que miles de toneladas de agua que tenía que caer encima del decorado donde estaban los extras y tenía que aparentar que aquello era el diluvio universal. Bueno, cuando tuvieron esos miles de toneladas de agua almacenadas en esos tanques enormes, uno de los cámaras le dijo al director, oiga, igual va a ser esto un poco peligroso, ¿no? El director dijo, hombre, yo creo que todos saben nadar, ¿no? A lo mejor es un poco de agua, ¿no? Bueno, un poco exagerado, ¿no? Soltaron el agua, aquello bajó en 2 minutos nada más. Yo no sé cómo fue el diluvio universal, no tengo ni idea. Sí. Pero allí murieron 3 personas ahogadas. ¿Qué me dices? O sea, hubo 3 ahogados,
multitud, infinidad de gente con huesos, fracturas, alguien perdió una pierna, y se comenta que el futuro actor famosísimo John Wayne, de jovencito, estuvo allí participando y se salvó de milagro, ¿no? Menos mal, porque esto desde luego no era lo suyo era el oeste. Está clarísimo. Está claro. Estamos en la misma línea de películas que no tenían efecto sonoro. No, eran películas mudas, pero se mudas. hacían muy a lo grande. O sea, aquella gente tenía una perspectiva de la grandiosidad que querían hacer con las películas, ¿no? En este caso. O sea, que en esta película murieron 3 personas. Murieron 3 personas ahogadas. Muchísimos accidentados. Sí, luego, a ver, eran otras épocas, los estudios se encargaron de tapar un poco aquel desastre, colándolo como un accidente, trágico accidente. Era otra época, evidentemente, y la verdad no se ha sabido hasta hace demasiados años de lo que pasó allí. Bueno, vamos a seguir con películas que tienen algo que ver con esas maldiciones que algunos apuntan, ¿no? La profecía, antes hablabas de la profecía. Sí. Haces así un gesto como decirme, la profecía trae un poco de yuyu esa película, ¿no? Mucho ¿Sí? yuyu, que dicen. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Bueno, esta película, aquí sí que vamos a tener que resumir, porque fue un festival de sucesos inexplicables o como mínimo sospechosos. Para empezar, te diré que el protagonista, Gregory Peck, que no sabemos tampoco cómo aceptó rodar esta película, porque él hacía poco que había perdido un hijo, y en esta película, teóricamente, tenía que él, en persona, matar a su hijo, porque teóricamente era el hijo del demonio. Pues bien, él aceptó protagonizar la película, voló desde Los Ángeles a Londres, ya en el viaje, ya un rayo alcanzó el avión. Ya, el avión ya pasó a apuros. Ojo, poca broma, pocos días después... Hay signos ya que te están diciendo que algo va a pasar. Vamos mal ya. Cuando se desplazó uno de los guionistas, otro personal técnico del equipo, otro rayo alcanzó el avión también. Durante aquellos días, en Londres, se producían bastantes atentados, que era cosa del IRA, y las bombas iban estallando por aquí y por allá. Pero curiosamente, una de aquellas noches estalló una bomba en el restaurante donde una hora después iba a ir a cenar Gregory Peck. O sea, una hora después. Además, era su restaurante habitual. Bombas en el metro, justo cuando iban a entrar Richard Donner, el director. Un vuelo a Israel que afortunadamente canceló en el último momento Gregory Peck, porque el vuelo se estrelló y no hubo supervivientes. Caramba. Bueno, un auténtico festival. Es como un aviso, signos como decir, esa es como película no la rodéis. No la rodéis, o sea, la cosa fue muy mal. Pero a mí lo que me causa más respeto, o sea, de verdad que te produce más de un escalofrío, que dices, uy, hay cosas que las puedes explicar a veces, sí. Incluso cuando te hablan de poltergeist, dices, bueno, podemos explicar que varios de los protagonistas estaban enfermos, ¿no? Vale, pero aquí lo que te voy a contar a continuación, Pedro, te va a dar que pensar. Dime. Fíjate que el encargado de los efectos especiales, un tal John Richardson, y su ayudante, una chica que se llamaba Liz Moore, poco después tenían que rodar otra película en Holanda, ya que estaban en Europa, tenían que acercarse para comprobar exteriores y historias de estas, ¿no? Sí. Se desplazaron en coche a Holanda. Bien, durante este desplazamiento en coche se produjo un terrible accidente. En este accidente, la acompañante del John Richardson, del encargado de los efectos especiales, resultó decapitada y él quedó sin sentido. Cuando él recuperó la conciencia, o sea, vio que el kilómetro donde había sucedido ese accidente era 66,6 que faltaban para llegar a su destino. ¿Qué me dices? El número es decir, de la los bestia 366. que aparece en el Apocalipsis. Exactamente. O sea, imagínate. ¿Tú quieres decir que eso fue así? Eso fue así. ¿O se preparó para que quedara así? No, eso fue así. No es un montaje. Eso fue así. Incluso se dicen más cosas que ya digo, bueno, vamos a ver, con el nombre del pueblo donde iban, que dicen que era Omen, pero con H, que sin la H es la profecía, el título de la película. Esto no lo he podido probar, no lo he podido comprobar, pero lo del 66,6 kilómetros que faltaban para llegar a su destino, sí. Una película más que maldita. Más que maldita. Más que maldita. ¿Sus personajes siguen vivos todos? Bueno, algunos no. Gregory Peck, evidentemente, ya falleció. Lee Remick también. ¿Alguien murió de forma...? Bueno, a veces, ¿sabes qué pasa? Que en una película participa mucha gente. Claro. Y claro, el hecho de que alguna muerte accidental se produzca durante ese rodaje, pues no acaba siendo nada más que una casualidad.
más que posible. Me viene a la cabeza la película El Cuervo, ¿es? Donde es... El hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, falleció sí. durante el rodaje de esa O sea, película. que hay películas casi que mejor que no las hubieran hecho. Sí, ¿no? sí, una película complicada, ya venía de familia, la desgracia, la tragedia. Pedro, y dentro de esas tragedias, en este caso de la película La Profecía, ¿no hay algún tono que se nos escape y nos vayamos un poco a la simpatía, sí. al humor? Sí, además a mí es una anécdota que me encanta. Sí. Me encanta porque tiene su gracia, Sí. tiene su gracia y además desdramatiza, que yo creo que en estos momentos nos va muy bien, Sí, ¿verdad? sí, sí, y tanto, y tanto, y tanto. En este caso tiene que ver con el casting cuando el director Richard Donner estaba ya buscando al niño protagonista que tenía que interpretar el personaje de Damien. Pues bien, pues hubo un casting, ahí se iban presentando pues, infinidad de niños. Y le llegó al turno a un niño que se llamaba Harvey Stevens, que vive y en la actualidad tiene unos 47 años y las cosas no le van muy bien. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, sí. Bueno, pues este niño, rubito, con una cara angelical, claro, Richard Donner lo vio y dijo, bueno, este niño a mí no me cuela como el hijo del demonio, ¿no? Sí. Pero vamos a comprobarlo. Entonces Sí. se puso de rodillas allí, delante del niño, a unos 5 metros, Sí. y le dijo, a ver, niño, a ver, ven y pégame. Ven e intenta pegarme. Cuando le dijo esto, al niño se le iluminó la cara, puso una cara de ni te cuento, se fue directo para él Sí. y directamente una patada en la parte contratante. Richard Donner, de rodillas, retorciéndose, habla con el encargado y dice, oye, el niño es perfecto. Para contratar. Que lo tiñan y contratado. El niño era perfecto. Bueno, a lo mejor el niño ya sabía que iban a Pero el crear, niño... iban a crear la película de 1931 de Drácula, ¿no? Con Bela Lugosi. Bela Lugosi. Hablemos de esa película. ¿Él se acabó creyendo que era Drácula o no? Bueno, verás, Bela Lugosi, digamos que tuvo la oportunidad de convertirse en el Conde Drácula, se lo ofrecieron. Podía haber sido el actor de cine de terror más famoso de la historia, Sí. si hubiera aceptado el personaje del monstruo de Frankenstein, que no quiso aceptar, porque no quería que lo maquillasen y entonces sus fans no pudieran reconocerlo. La variedad. Eso sí lo aceptó Boris Karloff, Claro. es decir, William Henry Pratt, que era inglés, y entonces, claro, Boris Karloff se convirtió en un todavía más famoso que él, porque él no solamente fue Frankenstein, sino La momia, el Dr. Fu Manchu. Y digamos que Bela Lugosi quedó encasillado en el personaje del Conde Drácula, a pesar de que no lo interpretó demasiadas veces en el cine. Que yo recuerde, en Drácula y en las otras películas no interpretaba exactamente el personaje de Drácula. Abbott y Costello contra los fantasmas sí, pero era una comedia. Este hombre en su última época estaba absolutamente enganchado a la morfina, incluso hacía películas con el ya, digamos, oficialmente declarado peor director de la historia del cine, Ed Wood Jr., que lo adoraba. Y claro, este hombre se sentía halagado por Ed Wood y rememoraba sus tiempos de ídolo de Hollywood. Estaba totalmente enganchado, falleció a los 70 y tantos años de un infarto, un ataque al corazón. Y esto sería curioso que lo vieses un día porque lo enterraron vestido de Drácula. Porque este hombre ya pues, estaba un poco obsesionado con el tema, cuenta que en sus casas pues, no encontrabas una cruz, que no quería salir de día, que le molestaban, no sé si el ajo o la sopa de ajo, pues no le apetecía, no lo sé. El caso es que si ves la imagen de Bela Lugosi de cuerpo presente en el ataúd, es impresionante. Es impresionante. Pues bien, ahí va la anécdota y ese también tiene algún punto, si tú quieres, gracioso para desdramatizar pues, ya lo que es el personaje, ¿no? Sí. Cuando falleció, en el transporte del coche fúnebre hacia el tanatorio, hubo un pequeño derrape del coche que se encaró hacia el lugar donde él solía pasear, Hollywood Boulevard. Sí. Eso fue como una premonición. Sí. Luego llegó al tanatorio. Esta anécdota no sé si se produjo en el tanatorio, en el cementerio, en el funeral, no lo sé muy bien, pero sí sé que la protagonizaron colegas suyos. Sí. Es decir, Boris Karloff fue al tanatorio y se dice, esto no está comprobado, pero se dice que también estuvo Vincent Price y Peter Lorre, colegas también de cine de terror. Bien, comenta que cuando Boris Karloff, es decir, su colega, el monstruo de Frankenstein, entró en el tanatorio y vio a Bela Lugosi, se le acercó al ataúd, acercó su cara y viéndolo de cuerpo presente, vestido de Drácula, le dijo textualmente: «Bela,
estás fingiendo, ¿verdad? No se acababa de querer que hubiera muerto. Pero lo mejor fue cuando la anécdota de lo que comentaron Vincent Price y Peter Lorre. Se comenta que con aquel humor inglés que le caracterizaba sobre todo a Vincent Price, uno de ellos se giró al otro y le comentó: ¿no crees que deberíamos de clavarle una estaca por si acaso, para estar seguros de que realmente no va a volver? Yo creo que incluso Bela Lugosi, si lo hubiera oído, le hubiera hecho gracia. Seguro. Bueno, anécdotas como estas y películas que tienen este fondo, ¿no? Este matiz tan importante y tan profundo como es de la propia historia del cine, las podemos ver en 25 Televisión, en Cinema 25. Sí, Cine 25. Cine 25. Cine. Por internet lo podemos ver tranquilamente. Entramos en 25 TV y ahí aparece. ¿Qué día lo haces, Pedro? Sábado y domingos. Aparecen grabaciones, a veces reposiciones, bueno, pero aparece ahí la película, presentación y acto seguido la emisión de la película. Sábados y domingos. Siempre buenas películas. Siempre muy buenas películas. Siempre buenas películas. A las 3:30. A las 3:30 de la tarde. Te sigo deseando éxitos, que ya los tienes, Pedro. Muchas gracias. Que vienes cosechando hace muchísimos años. Gracias por venir a Tierra de Sueños. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, y por darnos esa pequeña anécdota en estos temas que vivimos a veces que se escapan un poquito de la realidad. Bueno, pues hoy nos hemos escapado un poquito, pero con el cine. Bueno, está muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Pedro. Éxitos. Adiós, amigo. Igualmente. Gracias. La masonería lo que pretende es que el individuo, transformarlo en una persona mejor para a través de eso llegar a transformar la sociedad si eso es posible. El Templo de Salomón está relacionado con el individuo en este sentido, en que cada uno de nosotros somos un templo y por tanto tenemos, si el Templo de Salomón era algo perfecto, se considera como algo maravilloso y fuera de lo normal, lo que tenemos que hacer es cultivar el cuerpo del individuo para hacer eso, llegar a ese punto maravilloso y especial, que es el templo más puro. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días si nos siguen ustedes sintonizando en España, en concreto en 25 Televisión en Barcelona. A los que nos ven desde tierras tan lejanas pero tan próximas desde el corazón, Miami Televisión o Nueva Imagen Televisión en Argentina, gracias por estar ahí, por acompañarnos y saber un poquito más de todo lo que nos rodea en este mundo tan particular que vinimos viviendo. En cualquier caso, a los que no tengan espera de estar pendientes durante una semana de que este programa vuelva a estar en pantalla, recuerden que el mismo equipo de este programa viene presentando un programa nacional de radio que se llama Luces en la Oscuridad, en Gestiona Radio, que es radio, y la agencia de noticias F Radio. Lo venimos haciendo de jueves a domingo, a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Ahí estamos. Si no nos pueden sintonizar porque no tienen frecuencia modulada en su localidad o nos ven desde muy lejos y nos quieren escuchar en radio, que sepan que pueden descargarse una aplicación que es gratuita, que encontrarán en Google Play o en Apple Store bajo el nombre de Luces en la Oscuridad. Nos podrán escuchar, como les digo, semana tras semana, día tras día, día que hacemos programa, de jueves a domingo de 12 a 3 de la madrugada. Que tengan ustedes una muy bonita semana. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y hasta la próxima edición de Tierra de Sueños. No se olviden de pasarlo bien y sobre todo de ser buenos. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.